Hola, soy Luli del Rey y hoy te voy a contar sobre un museo que exhibe cuerpos humanos de dudosa procedencia. Se llama Body Worlds y su autor es Gunther von Hagens, un anatomista alemán que en la década del 70 inventó un procedimiento al que bautizó como plastinación. Consiste en la momificación de cuerpos humanos a través de aplicar solventes en los organismos y reemplazar los líquidos y las grasas por resinas elásticas. Otro caso más que nos demuestra hasta dónde puede llegar la morbosidad del hombre. ¿Qué tan podrida podés tener la cabeza? Para saber hacer algo como la plastinación tenés que ser un bocho, y él pudo haber utilizado su inteligencia para ayudar a los perritos, a las abuelitas de los perritos, pero no, decidió hacer esto. Porque a ver, no me van a decir que poner cadáveres en posiciones sexuales es algo educativo. Aparte, mirá la cara de este tipo, ¿se puede tener más cara de villano? Ahora, fuera de joda, muy probable que lo sea. Te explico por qué. Al ser cuerpos humanos que pasaron a otra vida, la gente hizo las preguntas más obvias. ¿De dónde sacan los cuerpos? ¿Cómo esto puede ser ético? A lo que nuestro retorcido amigo Gunther respondió que eran cuerpos de personas que antes de fenecer firmaron un consentimiento. Pero la duda sobre la procedencia de los cuerpos empezó con el caso de Zhang Weiji. Zhang era una periodista reconocida en China que desapareció en el año 1998. Estaba embarazada de 8 meses cuando confesó que el padre del niño era Bo Xilai, un político que estaba casado con Gu Kailai, una de las mejores abogadas del país. Después de revelar su relación extramarital, Zhang fue despedida sin justificación y después desapareció sin dejar huella. Su familia no volvió a saber nada de ella, solo que en ese momento tenía 8 meses de embarazo. Ojo a este dato. Avanzamos en el tiempo al año 2012. Gunther revela al mundo su exposición Body Worlds, donde interviene cuerpos humanos reales para enseñar sobre anatomía. ¿Qué tiene que ver esto con Zhang? Bueno, el lugar donde este científico llevaba a cabo sus trabajos estaba ubicado en Dalian, China. Gunther tenía poderosos contactos en el gobierno y en especial una mujer que era la encargada de darle los cadáveres donados. Esta mujer poderosa en el gobierno y encargada de esta tarea era nada más y nada menos que Gu Kailai. Dentro de esta exposición se encontraba el cuerpo de una mujer asiática embarazada de 8 meses de gestación. Muchos visitantes comenzaron a recordar aquella polémica de 1998 y a relacionar ese cuerpo en exhibición con el de la periodista desaparecida. Lamentablemente, este caso termina acá. No hay manera de comprobar mediante ADN si tiene algún parentesco con la familia de Zhang, porque en el proceso de plastinación se pierden las huellas dactilares. Pero este no iba a ser el único caso de desaparición asociado a Body Worlds. En 2022, una madre inició una petición en Facebook demandando una prueba de ADN a uno de los cadáveres expuestos, esta vez en Las Vegas. Hacía 10 años habían terminado con la vida de su hijo de 23 años, Christopher Todd Eric. Habían encontrado cianuro en su cuerpo y muchos golpes, indicando que había peleado por su vida. A pesar de esto, la policía cambió 3 veces la causa de su deceso, finalmente catalogándolo como autoinfligido y cerrando el caso. Aviso que hay palabras que no puedo decir porque si no YouTube no muestra mis videos. Su madre pagó la cremación del cuerpo, pero nunca le entregaron las cenizas. En su lugar, le dieron un collar donde aseguraron que adentro estaban las cenizas de su hijo. 10 años después, cree haberlo encontrado en el museo, como una estatua a la que llaman El Pensador. La estatua lleva la misma contusión en el cerebro que llevaba el cuerpo de Christopher. Algo que hacen en este show macabro es quitarles a los cuerpos los tatuajes, para así preservar las identidades. Al Pensador le faltan las partes del cuerpo donde Christopher tenía tatuajes. De este caso no se sabe nada más. Yo lo encontré de casualidad en un reel de Instagram y si buscas información no aparece nada más que la petición, que ya está cerrada, en Facebook. La voy a dejar en la descripción por si quieren leerla. Hasta acá llegó mi información. Si el video te gustó, hacémelo saber con un me gusta. Y si te suscribís, mejor todavía. Este canal es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar. Gracias por ver hasta acá y acuérdense que Luli se los contó primero.